Veamos qué lo dice, veamos qué dice la sentencia de Verónica Abad. Ya está conmigo la vicepresidenta conectada, entonces esperemos un momentito para leer el texto específico de la sentencia, para ver también las declaraciones de la Gasca, sobre las que sí le voy a consultar a la vicepresidenta, y también para analizar ya a posteriores las reacciones de varios otras figuras de la escena política. Así que, ¿estamos listos, vice? Sí. Perfecto, la pongo en pantalla entonces. A la vicepresidenta Verónica Abad, qué gusto saludarla, vice. Yo ciertamente lamento que sea con esta noticia, pero siempre es un placer para mí poder saludarle y conversar con usted. Igualmente, Fernando, para mí es un placer enorme poder saludar a los ecuatorianos a través de su medio tan visto, y la verdad que me complace poder dar mi primera entrevista desde Ankara, ¿no? Así que les hago llegar mi cariño enorme, y no, que aquí al pie de la lucha no podemos abandonar nuestro país, no podemos abandonar nuestra democracia, seguimos firmes, convencidos de que estamos en el lado correcto, porque es la verdad y la justicia, y eso es lo que defendemos, Fernando. Iniciaba yo, vice, este programa diciendo, vea, esto sucede para sorpresa de nadie, ¿no? Pero de todas maneras quisiera conocer su reacción, porque al final, por mucho que nosotros no lo esperáramos, la sentencia recae sobre usted y sobre su dignidad y sobre sus derechos políticos, no poca cosa. Así es correcto. Así que ya lo veníamos anunciando, Fernando, ya lo veníamos anunciando desde el instante que fue la denuncia. Recordemos, hagamos un pequeño recordatorio a los ecuatorianos de que cuando me desterraron para Israel, cumplí mis funciones, obviamente con muchos inconvenientes con la canciller, ¿no? Porque obviamente muchos pedidos, muchos pasos y mucho trabajo que se hizo en Israel no se pudo concretar. Entonces, obviamente entre esto pasó documentación, kipuks, en donde ella me prohibía hablar, en donde ella con su kipus personal y de reservado, de carácter reservado, me enviaba literalmente a que me calle, a que no dé declaraciones. Es decir, un sinnúmero de bloqueos que tuve con la canciller, con lo cual desbordó, digamos así, en una denuncia de violencia política de género, en el momento que yo me traslado para Turquía de acuerdo al decreto presidencial en la primera vez. Entonces, desde ese instante, obviamente denuncié que lo que estaban pretendiendo, sin duda alguna, era quitarme los derechos políticos y hacer lo que están queriendo hacer a este momento, ¿no? Es que son tan leíbles porque justamente no se manejan bajo la ley, bajo el derecho, bajo la justicia y obviamente la Constitución. Pero leíbles como son, deberían encontrar en los organismos de control un refreno a sus ímpetus y a sus intereses políticos. Yo quiero saber también, y entiendo que usted está en este momento en Ankara y que probablemente este conocimiento lo tenga a través de sus abogados, pero quiero saber, siempre hay conversaciones previas, siempre hay exposiciones previas en este tipo de procesos. Quiero saber cuál es la lógica que han expresado los jueces para poder validar de forma tan incongruente como decir que Jacome en un medio de comunicación diciéndole a usted mala madre no es violencia política de género, pero usted expresando su malestar en la Asamblea Nacional sí lo es. ¿Hay alguna declaración que se haya podido rescatar en ese sentido como para decir, ok, listo, aquí al menos hay una línea lógica o lo que sea, ¿no? Una justificación? No, Fernando, previo a la resolución respecto a la apelación que se hizo en el marco del dictamen en contra por la violencia política de género por parte de la canciller Gabriela Sommerfield, primero, nunca se me notificó, ¿cierto?, de acuerdo a cómo dice la ley. Es decir, ellos no tienen registro de que yo haya firmado y haya recibido una notificación en donde ellos me decían que tengo que asistir o prepararme para la defensa. Entonces, en mi debido proceso tenían que haberme avisado. Nunca me avisaron. Tuve que enterarme por redes, ¿cierto?, en el momento que decidí retornar a Ecuador para poderme defender justamente por esto, ¿no? Luego de eso se me acusaba sobre qué pruebas
ninguna prueba y nosotros ya veníamos hablando. Por lo tanto, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, en este pleno, en la segunda instancia de la apelación, deja claramente escrito que la suspensión de los derechos políticos por la gravedad que exige una justificación estricta que no aparece en la resolución. Repito, estas son las palabras del juez Fernando Muñoz. No aparece en la resolución esta debida justificación que pueda decir que hubo una gravedad, ¿sí? El magistrado incluso agrega que la resolución inicial responde a interpretaciones abiertas y que no justifica cómo las distintas declaraciones de la segunda mandataria configuran una infracción electoral. Pero ¿qué dice el juez Fernando Muñoz? Algo que yo venía diciendo, ¿con qué pruebas? ¿Cómo es que usted dice que yo he violentado a la canciller con violencia política de género si en las pruebas que ellos muestran, el mismo perito que no era de género ni siquiera puede hablar de una prueba que compruebe? Y sin embargo, el juez Guillermo Ortega me sentencia, ¿verdad? Ahora, por esta misma razón, yo puse la denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el juez Guillermo Ortega por por prevaricato. ¿sí? Porque, o si no, este es el país de quién, si no hay ley. No hay ley ni Dios. ¿De quién es este país? Si acusamos a los inocentes de esa forma tan arbitraria, tan abierta, tan descarada, que hoy representa el Tribunal Contencioso Electoral, el cual yo he venido denunciando, ¿no? Entonces, ahora la segunda instancia resulta ser que entre 5 jueces, 3, pues omiten que no hay prueba. Yo no sé en qué momento la justicia, porque aquí ya tiene que ser la justicia internacional y obviamente el momento en el que el Ecuador despierte a saber de que el Tribunal Contencioso Electoral y varios organismos que en este rato están al control como autoridades de un proceso electoral, porque esto debemos despertar los ecuatorianos. Esto hacen hoy conmigo de la manera más descarada, pero vamos a un proceso de elección en donde claramente, ¿cierto?, usan los tiempos para poder sacarme del juego, porque esa es la intención, de acuerdo a las declaraciones incluso del ministro de Gobierno, ¿verdad?, que le oí hace un momento atrás en su mañana, pues es seguir buscando los mecanismos, dice él, de manera muy, muy diplomática, ¿cierto? Cuando las claras intenciones de ellos son que quieren destituirme, no quieren que se dé el orden constitucional, punto. Que conocen también que esos mecanismos no existen porque han venido buscándolos desde hace un año y medio. Pero ¿qué mecanismos o qué alternativas le quedan a usted, ¿no? Más allá de esta denuncia por prevaricato, que vamos a ver si prospera, porque la Fiscalía también ha jugado un poco con los tiempos cronometrados desde Carondelet. Y con relación a esta sentencia, entiendo, tiene 3 días para solicitar aclaración o ampliación. No existe ningún recurso adicional a ellos. Luego de ello tiene que pasar a la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Ese Ya. sería el último paso, pero ya sabemos que en la Corte Constitucional lo que entra, pues muy difícilmente pueda salir a tiempo. Nosotros lo que pedimos es el tiempo porque estamos claramente ante un calendario electoral que toda maniobra, ¿cierto?, y toda mañosería, que es lo que en realidad aplican, porque esto no es buscar la norma que me permita, no existe. Lo que buscan es como torcer el derecho y la justicia para poder ellos romper con el orden constitucional. Entonces, en realidad, estos mecanismos supuestos que está buscando el ministro de Gobierno, no hay tal, no existen, porque la misma sentencia que si la dieron lectura, Fernando, no sé si hace un momento lo dieron lectura, pero en parte de la sentencia está clara, ¿cierto? Incluso en el inciso 99 de la sentencia escrita ya por el Tribunal Contencioso Electoral, emitida el día de ayer en la noche, me parece, esta sanción no implica mi remoción del cargo y lo dice con palabras textuales y puntuales, y menos su destitución.
Está claramente establecido en la sentencia. La voy a poner en grande un segundito para poder leerla, vice, junto a Claro. usted. Ok, la jurisprudencia constitucional invocada por la parte recurrente que destaca la taxatividad de las causales de cesación o ausencia temporal de las altas autoridades versa sobre supuestos políticos o constitucionales distintos. La imposición de sanciones electorales como la suspensión o multas no se confunde ni debe asimilarse con la destitución presidencial ni con la remoción del cargo, pues su fundamento no es un juicio político o causal prevista en la Constitución para el cese de la vicepresidencia, sino la comisión de una infracción muy grave expresamente regulada en la ley electoral, es lo que dice la sentencia en su párrafo 99, muy explícitamente. Y aún así, no dejo de preguntarme, entonces, ¿qué recursos son los que están buscando? Pues, dice. A ver, este es un mensaje para el señor ministro de Gobierno, ¿no? Que busca los mecanismos. Yo le puedo decir que esta sanción no implica mi remoción del cargo, ministro, y menos mi destitución, por lo que no cabe considerar ausencia temporal o la ausencia esta de fuerza mayor que ahora se están inventando el tema, ¿no? Porque maliciosamente usted está afirmando, ministro de Gobierno, que la sentencia escrita por el TC que acaba de leer usted, Fernando, como periodista, ¿qué es lo que nos está indicando? Que ustedes están buscando que el presidente está a las puertas de cometer peculado si no hace uso de la licencia. Y si encarga la presidencia a algún ministro, como parece que ustedes lo están ahorita queriendo hacer, pues habrá arrogación de funciones y peculado. Y el peculado no prescribe, señor ministro de Gobierno. Entonces, vuelvo nuevamente siempre a llamar a la reflexión al gobierno novoísta, porque es importante que estas elecciones sean justas y transparentes, como usted lo reflejó, señor presidente, en el debate presidencial. Usted dice que sigue el orden, usted dice que respeta la independencia de poderes, respeta el Estado de Derecho. Entonces, no permita que sus asesores y mal asesores maliciosamente quieran que usted cometa semejante barbaridad, porque lo que venga no va a perdonar, porque la justicia les va a llegar a todos aquellos que han torcido el derecho y que han querido que esta nación se convierta en una jungla. Esto es lo que siempre he llamado la atención, Fernando, a las autoridades. Ahora, usted hizo unos llamados a el diálogo en las últimas semanas, me parece que ya en los últimos 15 días o en las últimas 3 semanas se hicieron estos llamados. ¿Esto cayó en algún terreno fértil? ¿Alguien le llamó, alguien se acercó a usted, alguien intentó al menos agenciar como bisagra de estos diálogos, vice? No, Fernando. En realidad, la única respuesta que recibí fue la entrevista del presidente indicando que por qué no he mostrado mi voto. Cierto que eso causa o genera desconfianza. La verdad, yo vuelvo a insistir con el presidente. Yo soy una mujer de paz, presidente. Nunca, jamás he intentado hacerle daño, ni mucho menos el tema del golpe de Estado que he querido darle, o de pronto tengo poder, ¿cierto? Y en realidad no ha existido nada de eso. Siempre he sido una persona que me ha gustado es aportar para trabajar y sumar al país. En toda la crisis de persecución que se ha dado en el país, sin precedente alguno, porque esto ya está marcado en el mundo, esto ya está marcado en Ecuador, yo no tengo nada más que hacer. Para mí ya en justicia ya gané, porque el mundo ha conocido la verdad, el mundo ha conocido que la persecución y la judicialización de la política es real y puede matar naciones, como es lo que está en este momento en riesgo en nuestro país. Yo ya no tengo que probar nada a nadie, señor presidente. Lo único que le pido, por favor, que en este proceso todavía está a tiempo de poder contar con una servidora hacia el país. Hágalo, por favor, porque el resto va a provocar violencia, más violencia de la que ya tenemos en mitad de un proceso aún electoral para los ecuatorianos.
Esa es mi llamada y mi insistencia, estimado Fernando, porque el resto es ser violentos. Yo lo único que hago es defender de esta inconstitucionalidad, de lastimar nuestra democracia y nuestra constitución, porque el derecho nos asiste. No podemos permitir que el derecho sea anulado de las personas, y mucho menos de las mujeres que hemos logrado los espacios en la política y tenemos la representatividad de la mujer en la política. Entonces estamos agrediendo, estamos haciendo daño a un sistema que debería ser igualitario a esta época del siglo XXI. Estamos retrocediendo nuevamente y yo creo que más bien usted debería ser la herramienta que impulse los puentes, que impulse al Ecuador a otra etapa, a otro nivel de vida y de desarrollo y de libertades que necesitamos los ecuatorianos para desarrollarnos. Oiga, me mencionaba el tema de la Corte Constitucional y más allá de los tiempos y más allá de que tal vez esto suceda ya posterior a terminado el periodo de gobierno, se continuará agotando los recursos internos y luego se intentará en tribunales internacionales algún tipo de resarcimiento al daño que usted ha sufrido, vice. Bueno, en este rato los observadores internacionales, porque ya arrancó campaña y ya el presidente no pidió permiso. Ya no pidió licencia, claro, desde el domingo ya Entonces, está sin licencia. es correcto. Entonces, los observadores internacionales obviamente están ya en un estado de alerta, ¿sí? Los observadores internacionales de la Unión Europea ya están en alerta, ¿sí? Entonces, esto en este momento no solamente peligra la democracia, sino que además se normaliza el atropello como método, ¿no es cierto? No es una disputa política más como los ecuatorianos quieren así hacerlo ver. Es en realidad la confirmación de que Ecuador, la disidencia institucional puede estar siendo castigada mediante mecanismos, como lo dice el señor de la Gasca, de imposición, de desprestigio y aún silenciando a las personas. Estamos viendo que esto pasa con diferentes personas y personajes, periodistas. Recién acaba de salir un periodista porque le han amenazado de vida por hacer una denuncia. Es decir, desde la marginación diplomática que han querido asentar en mitad de enviarme a una guerra, de pasar por la detención de mi hijo, que volvieron a diferir sus audiencias, por cierto, ¿no? Ahora ya la colocaron para el 26 de mayo, en vista de que el fiscal se le cayeron todas las pruebas al piso, pues mi hijo sigue aún con las audiencias dando paso y paso porque no tienen cómo probar lo que siempre les he dicho. Entonces, se está instrumentalizando a unas instituciones para eso. Y eso es lo que internacionalmente está en este momento los organismos internacionales muy asustados, porque sin institucionalidad o usándose la institucionalidad para terminar con la democracia, con la voluntad de un orden constitucional, es muy grave para la región y para el mundo entero, porque Se han llega a ser comunicado, ejemplo de qué es lo que debo hacer para mantenerme en el poder. se han comunicado en organismos internacionales las vedurías de la elección, conscientes de que debía delegarse el poder a la vicepresidenta. ¿Ha tenido algún tipo de comunicación con usted? Quiero un poco ver cómo está el sistema también de observación de estos organismos y de estos sistemas de vedurías del proceso electoral. No puede dejarse por aparte que el presidente no está pidiendo licencia y no está delegando el poder como la ley manda. Así es. Nosotros hemos estado permanentemente y constantemente en reuniones con la CIDH, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los relatores de la ONU, ¿cierto? Quienes ya sentaron un primer informe, ahora están elaborando el segundo, porque recordemos que en esta segunda parte tengo un abogado que ha sido preso, allanado y está siendo torturado en la cárcel por ser Eso le iba a abogado de la preguntar, vicepresidenta. La, Tengo otro la última abogado vez que usted, la que última vez está que usted y yo secuestrado. conversamos, vice, la última vez que usted y yo conversamos fue Exacto, la mañana siguiente del allanamiento es Osvaldo correcto, Trujillo. es Sí, correcto. y le quería consultar sobre eso. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque desde un inicio era algo que estaba totalmente fuera del orden y de los procesos justos
de los mecanismos que nos da la ley para defendernos o los procesos a nuestra debida defensa. ¿Cómo es que amanece allanado el abogado doctor Trujillo justo el día que tenía que defender la causa de mi hijo? ¿Cierto? Ahora ya puedo comprobar hasta con fecha y con qué es lo que pasó en audiencia posterior a eso. Hoy en día está en la roca y está siendo torturado y ya se ha puesto ante el conocimiento de las autoridades internacionales, ¿sí? Y de la justicia internacional, el caso de Osvaldo Trujillo, porque es un abogado, no es cualquier persona, es abogado de la vicepresidenta de la República, a quien dejaron en indefensión, sin el abogado para poder dar la inocencia a Sebastián Barreiro, mi hijo. Y fue así que el momento que ahora el segundo abogado para enfrentar el caso de la audiencia, el doctor Santiago Hernández, que defendió a Carti Cabal, a 14 testigos, escúcheme bien, a 14 testigos que llamó el fiscal Carlos Leonardo Alarcón. Todos esos testigos jamás nunca mencionaron ni involucraron el nombre de mi hijo, Sebastián Barreiro, en sus declaraciones. Ninguno. Y todos los peritos que llegaron aún a declarar en esa sentencia, Santiago Hernández de manera brillante, porque no se necesita mayor cosa para poder derribar todas las pruebas creadas por ellos mismos. Entonces, el último que él llamó a la audiencia, el doctor Santiago hizo la interrogación, fue un agente de la institución dedicada al tema de los secuestros. No recuerdo en este momento sus siglas. La UNACE. La UNACE, exactamente, un investigador de la UNACE que terminó diciendo que él reconoce que él no debía haber estado ni tampoco haber hecho investigaciones que hasta ahora le están haciendo a mi hijo. Hasta ahora le están haciendo a mi hijo por ese tema. Y él reconoció. Y, oh sorpresa, Santiago Hernández sale con su equipo de trabajo y es secuestrado. Es secuestrado el abogado con su equipo de trabajo, por favor. Entonces, si no estamos mirando la realidad de lo que está pasando, las organizaciones internacionales sí lo están observando, por supuesto. Y es por eso que he avisado al Tribunal Contencioso Electoral de qué es lo que ellos están haciendo y que es instrumentalizar la política para judicializarnos a las oposiciones. Esa es la forma y el mecanismo que ahora está muy normal en nuestro país. Ya se ha normalizado el tema. Entonces, esta sanción no implica definitivamente mi remoción del cargo, porque hay sentencias como el caso del señor Javier Humberto Pincay, que es el alcalde de Portoviejo, ¿cierto? Y de hecho, que esa misma sentencia lo emite Joaquín Viteri, el juez Joaquín Viteri, quien fue ayer el sustanciador de la apelación que tuvimos el día de ayer. Él mismo habla y dice que el señor Pincay ha perdido sus derechos políticos hacia adelante, pues no es hacia atrás. No tiene un efecto retroactivo para quitarme el cargo, ni para decir que estoy en, digamos, en nulidad para cumplir mi función natural y específica, que es subrogar al presidente. La subrogación del presidente es parte de mi obligación, no de mi ambición, ministro de Gobierno. Es parte del orden constitucional de la República del Ecuador a quien usted tiene que obedecer. Y por lo tanto, tomar ese lugar en caso de ausencia del presidente de la República. Esa es mi función natural. Y aquí estoy, cumpliendo funciones mientras se puede dar ese orden constitucional, que depende únicamente del presidente y de los organismos de control quien tienen que hacer cumplir la ley. ¿Qué funciones está ejerciendo en este momento, vice, en Ankara? Porque cuando llegó no tenía muy claro cuáles eran las funciones. Me dijo incluso, mi espacio físico me han provisto. Claro, ahora me han habilitado una oficina en la embajada, pero todavía no tengo ni nombramiento que dice el decreto presidencial, no tengo una agenda que es lo que tengo que hacer aquí, porque es un puesto creado, consejera
temporal para lo económico entre el Ecuador y el gobierno de Turquía. Ojo, el gobierno de Turquía, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué tenga que hacer acá. Y así que lo que he hecho es reunirme. ¿Qué hace un consejero económico temporal ante el gobierno de Turquía en la embajada ecuatoriana? Ante el gobierno de Turquía, exactamente. Entonces, no sé hasta dónde, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que hace el embajador, qué tiene que hacer acá los ministros de negocios, no sé cómo está distribuido. Así que todo eso he dejado escrito porque he venido, como lo he dicho a los ecuatorianos, con mis propios recursos. No he usado los $17,370 que arbitrariamente asomaron en mi cuenta, firmado por el señor Juan Francisco Román, una persona que además ocupaba Juan Francisco y firmaba como secretario general de la vicepresidencia de la República. Cuando usted hace la denuncia a Cynthia Yeliber, también incluye a los funcionarios que fueron con ella a firmar como funcionarios de la vicepresidenta. Es correcto, porque es dinero de los ecuatorianos, especulado lo que acaba de cometer. Así que no he venido, ecuatorianos, con ese dinero que es sagrado, que jamás me atrevería a tocar un solo dólar de los ecuatorianos sin una debida justificación o motivación que sirva a los ecuatorianos, que sea de bien para los ecuatorianos, porque todavía no sé qué hago acá más de estarme reuniendo, buscando contactos y estar relacionándome con diversas empresas, diversos personajes políticos para saber cómo funciona. Eso es lo que he hecho en todo este tiempo, trabajando de acuerdo a lo que creo yo que puede ser un tema comercial o económico en favor de los ecuatorianos, enterándome, estudiando para poder saber cómo es, qué es lo que tengo que hacer con los ecuatorianos. No porque me han dicho qué es lo que tengo que hacer. Sin embargo, no he dejado de trabajar hasta este momento. Como me ve, estoy y continúo en funciones, ¿sí? Ahora, lo administrativo, Fernando, la verdad, aquí van a caer muchas cabezas porque administrativamente, Contraloría, y esto es lo que le llamo al Contralor Torres. Usted, señor Contralor, se le ha pedido varias veces, incluso el examen inmediato al tema de Turquía. Y no hemos recibido hasta ahora más que una carta a decir que sí van a hacerlo. Yo espero que usted dé seguimiento inmediato a lo que ya habíamos pedido incluso a la Asamblea Nacional, la fiscalización de ese dinero, de los $17,370 y tickets aéreos, ¿cierto? Quien emitió una persona que no estaba legalizada y que no era legal dentro de la Secretaría General de la Vicepresidencia. Oiga, me dice, y en todo este juego de trampas, ¿no? De cascaritas, Ajá, sí. acciones medidas para que usted caiga. ¿Usted piensa que esto fue una cascarita, este depósito? Al final, $17,000 cayendo en la cuenta cuando uno está apretado, necesitado, son una cascarita, son una invitación para luego acusarla de. Y ojo que ya se los devolvió, ¿no? Yo enseguida puse la carta y reversé esa cantidad de dinero, por si acaso, para que sepan los ecuatorianos. Y por eso llamo justamente a un examen a Contraloría de manera inmediata, ¿sí? Porque no es que el Tribunal Contencioso Electoral pidió una sentencia que haga un examen. No, yo se lo pedí anteriormente, al día siguiente que amanecí con ese dinero en mi cuenta. Entonces, a ver si nos ponemos serios, señor Contralor, por favor, porque la verdad parece que, como dice Fernando, usted, estamos llenos de cascaritas. Yo no sé en qué momento me voy a caer, ¿no? Hay que pisar con cuidado, porque, claro, es un territorio minado de cascaritas para que hay que caminar con cuidado. El pasaje tampoco usó el que había dispuesto la vicepresidencia, no. Usó uno pagado por sus propios recursos. Es correcto. Es correcto. Y pues obviamente, si esto fuera, vuelvo a repetir, si esto fuera para traer bien a los ecuatorianos, para traer oportunidades a los ecuatorianos, pues hagámoslo, háganlo de manera legal, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la parte administrativa y legal. O sea, hagámoslo, no tengo ningún problema. Aquí estoy en Turquía, ¿no es cierto? No es que no haya querido estar en Turquía, aquí estoy en Turquía.
pero si las cosas no se hacen de manera recta, correcta, con los fondos públicos de los ecuatorianos, de manera transparente, que es lo que nos hace falta. En este gobierno falta mucha transparencia en sus procesos y en sus promesas a los ecuatorianos. Por lo tanto, eso está fuera de mi manera de manejarme, Fernando. Por lo tanto, estoy aquí y si me dan una agenda clara y si me ponen agenda clara para apoyar aún las ideas que podamos hacer, porque no me vaya a pasar como en Israel, ¿no? Trabajé más de 8 meses cumpliendo objetivos y ninguno de ellos dio paso a la Cancillería. Y quizás por eso me pusieron, decir esta verdad, me pusieron una denuncia de violencia política de género. Es muy gracioso, Fernando, de verdad. Francamente, yo concuerdo con el juez Fernando Muñoz, ¿no? Dice, no, ninguna de estas actitudes se podría condecir con el concepto de violencia política de género, y como me escuchó decir, pienso que otras en contra suya sí lo han sido. Pero quedémonos un ratito en el Tribunal Contencioso Electoral ya antes de despedirnos, dice, para preguntarle si es que usted le sigue el rastro a las denuncias que ha recibido el presidente de la República por no haber pedido licencia adecuadamente durante la primera vuelta, o ahí están rucas, están dormiditas esas denuncias, durmiendo el sueño de los justos. Bueno, en realidad tengo entendido que, porque no lo he hecho yo, lo han hecho, me parece que algunos de la sociedad civil, algunos partidos políticos, Sí. ¿no es cierto? Y esto fue en la primera vuelta. Es decir, el denunciar que se está mal usando los recursos de los ecuatorianos a vista y paciencia de todo el mundo, ¿cierto? Porque ahorita también ya se están reordenando cómo van a hacer la campaña con los bienes de los ecuatorianos, ¿cierto? Que es claramente ya una contravención grave y un delito, ¿cierto? Por usar o mal usar los recursos de los ecuatorianos. Sin embargo, nadie ha dicho nada. El CNE no ha dicho absolutamente nada. Y el TC, pues obviamente duerme en sus laureles, está con toda la fuerza de cómo perseguir y hacer caer a los que en realidad somos peligrosos para ellos, ¿no? Ha pasado de ser un enemigo, que yo nunca lo he visto como un enemigo, sin embargo, él se ha posesionado como el enemigo de todos, ¿cierto? Aquellos que no concuerdan con sus ideas o su forma de hacer las cosas, y creería que eso está por muy, muy lejano en realidad a lo que implica violaciones a los derechos humanos. Se evidencia claramente el tráfico de influencias que aún le han denunciado a él mismo por el tema, ¿no? De fraudes procesales. Incluso ya ha habido temas de denuncias por la delincuencia organizada dentro de un gobierno. Entonces, no se diga peculado, pues, ¿no es cierto? Que está clarísimo. Pero en todo caso, veo que la justicia sigue estando dormida, ¿no? No hay una Corte Constitucional activa que ponga freno, que debería haberlo hecho desde la primera vuelta. No lo hizo. Sin embargo, aquí creo que es la Asamblea Nacional en el tema político el que tiene que definir en realidad los siguientes días el tema también de fiscalizaciones que se ha pedido, ¿no? Ante pues, un gobierno que está descontrolado, es claramente que está descontrolado en sus acciones y está haciendo daño a los ecuatorianos. Entonces, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral, a esta altura tan cuestionado que está, sí deberían pensar en dar un paso al lado para que sea un proceso transparente. Son 4 años que vamos a sentar esta necesidad de los ecuatorianos en un candidato o en un presidente o presidenta, ¿sí? Y por lo tanto, debería por lo menos, no sé, tener un acto de arrepentimiento ante los ecuatorianos de lo que pueden ocasionar si entramos con un gobierno
que prácticamente está metido en delincuencia organizada, peculado, violaciones de derechos humanos, tráfico de influencias, fraudes procesales, persecuciones. O sea, en realidad, Fernando, entraríamos muy mal, aparte de toda la violencia que vivimos en las calles día a día y la inseguridad, por favor. O sea, estamos mal los ecuatorianos y creería que en honor a eso debería haber actos de arrepentimiento, de verdad, dentro de las autoridades. Me lo pregunto todos los días, ¿cómo duermen? ¿Cómo le justifican al abogado que fueron hasta antes de ser parte del gobierno esto que están haciendo? Yo me lo pregunto de verdad porque he conocido a muchos miembros del gabinete a lo largo del ejercicio profesional, como abogados, como compañeros, como etcétera, y me lo pregunto genuinamente. Digo, ¿cómo le explicas tú a tu yo de hace un año y medio lo que estás haciendo ahorita? Me cuesta. Pero esto me genera otras preguntas, Vice. Yo sé que ya dejo de abusar de su tiempo, Vice. Un par de No, Fernando, preguntitas más. tranquilo, gracias a usted, gracias por su tiempo. Gracias a usted. La primera es, uno a veces en el fragor de la lucha no se da cuenta del panorama completo. ¿Usted está consciente del momento histórico que la tiene como protagonista a Verónica Abad? Yo creo que hay momentos, hay gobiernos enteros que no tienen tantos sobresaltos y que no constituyen un momento histórico tan importante como este que estamos viviendo, dice. Sí, Usted, sí. El precedente es grave, Fernando, es grave. Porque si a la segunda mandataria de la República se la puede maltratar, cercar, callar y desmontar políticamente en tan corto tiempo, porque eso es lo que han procurado todo el tiempo, alejarme de la política, alejarme de mis bases sociales, alejarme de la gente para que no sirva, para que no trabaje, entonces, ¿qué queda para el resto de la institucionalidad del país? Vive este momento terror de no hacer lo que les piden. Las instituciones tiemblan cuando no hacen lo que ellos le piden, otros les congelan, otros renuncian. Y si además el momento coincide con la campaña del presidente, cuyo control institucional ha sido reforzado por esa misma marginación, ojo, ¿sí? claro. El mensaje es doblemente inquietante, peligroso. Entonces no puede pasar inadvertido, ecuatorianos, no por Verónica Abad únicamente. Ya mañana va a haber otro vicepresidente o otra vicepresidenta, sino por lo que revela la fragmentación democrática que tenemos. Los atropellos no siempre llegan vestidos de botas, decía mi abuela. A veces vienen firmados, notificados y sellados, pero siguen siendo atropellos. Leía ahora también a un usuario en la red de X, porque es la verdad, ¿sí? Nosotros tenemos que reflexionar sobre el tema tan importante que tenemos y trascendental en la historia del país. No se trata de defender personas, sino principios. El debido proceso, principio a la independencia de funciones, el principio de derecho a ejercer cargos de elección popular sin ser castigados por pensar diferente, el principio del mal uso de los recursos públicos y respetando la institucionalidad del país, la democracia misma, Fernando, que está atentada en este momento, nuestra constitución violentada. Entonces, en realidad no se trata de defender personas, sino el principio mismo que nos rige a los ecuatorianos de cualquier color que seamos. Eso es lo que nos estamos jugando los ecuatorianos en este momento. Entonces, cabe nuevamente llamar a la reflexión a las autoridades, al presidente de la República, a decirle que siempre hemos querido apoyar, y usted lo sabe, presidente. Usted sabe bien que jamás he pretendido nada contra usted y usted lo sabe. Por lo tanto, en mí vea una persona que puede servir al pueblo ecuatoriano, no lo contrario. Dice, clarísima, y yo desde aquí, como siempre, mi solidaridad y mi abrazo y el gusto, el Gracias, placer de Fernando. poder conversar con usted, el agradecimiento además de que considere este medio para expresarse a los ecuatorianos. Muchas gracias a ustedes y a cada ecuatoriano, Fernando, que se involucra día a día con el verdadero interés, no de insultar, de violentar, por favor, ecuatorianos, no sacamos nada con eso. Pensemos, reflexionemos, cuestionemos, que eso es lo que nos va a llevar a tomar la conciencia de qué es lo que vamos a hacer en esas urnas. Pero si no te cuestionas, no cuestionas y buscas la verdad y solamente nos dedicamos a insultar y a afectarnos y a violentarnos y a difundir mentiras,
nunca vamos a salir en realidad de lo que está pasando en el Ecuador. Hazlo por tus hijos, por tu familia. Involúcrate en la verdadera forma de hacer política y de hacer país, que es presentar la verdad y que es aprender a tolerarnos en las diferencias que tenemos. Así que un fuerte abrazo desde Ankara. Dios les bendiga, Ecuador. Gracias. Un gran abrazo, vice. Gracias a usted. Gracias, Fernando. A usted. Gracias. Muy bien. Verónica Abad, vicepresidenta de la República, en su primera entrevista desde Ankara, y nosotros muy agradecidos de que haya seleccionado este medio para poder dirigirse a ustedes, los ecuatorianos, en su visión, en sus primeras reacciones de lo que representa esta ratificación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en su contra por violencia política de género. ¿Por qué? Por ir a exponer aquello que se impulsa como abuso desde Carondelet en su contra a la Asamblea Nacional, al órgano que la llamó justamente para poder fiscalizar este tipo de abusos. Así las cosas de cabeza en este país.